¿Por qué tienes que soltar? ¿Por qué tienes que rendirte para dejar de sufrir? Voy a compartirte un versículo que te va a ayudar a entenderlo, te va a ayudar a tener muchísima claridad, muchísimo más enfoque, sobre todo tener muchísima más paz, que al final es lo que buscamos. Tener la tranquilidad de que saber que estamos en ese camino hacia lo que queremos conseguir y lo estamos recorriendo. Esa es la verdadera tranquilidad, cuando sabes que estás en el camino y tienes la certeza de que estás caminando dentro de él. Mira, el versículo dice tal cual: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo está muy poderoso. ¿Y qué te quiere decir aquí? Ya lo dice la Biblia. La Biblia es un manual donde te enseña realmente a cómo gestionar las situaciones, a cómo gestionar tu vida, a aprender a vivir. Y esto nos pasa cuando si tienes un proyecto, estás en un cambio físico, estás empezando un proyecto, algún objetivo, alguna meta. La mayoría de nosotros pasamos por eso. Nos enfocamos en el resultado y nos contaminamos el resultado. Como dice aquí, empezamos a amar al mundo, empezamos a amar las cosas materiales, y las cosas materiales no son de Dios, son de este mundo. Y aquí lo que te quiere decir es que cuando tú inicies eso, que ames las acciones que te van a llevar hacia ese resultado. Si tú al final te enfocas simplemente en el resultado, tú vas a buscar la manera más rápida de llegar ahí, vas a buscar el mejor plan, el plan más rápido, el método más sencillo de llegar hacia allí. ¿Y qué hace? Lo estamos haciendo desde la carencia, desde el miedo a no lograr ese resultado. O si lo logramos, tenemos miedo de perderlo, porque nunca nos llegamos a identificar con ese resultado. Nunca nos llegamos a identificar con las acciones que nos iban a llevar a ese resultado. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es, cuando vamos hacia ese proyecto, es decir, rendirnos al proceso. Ríndete a la voluntad de Dios mientras recorres ese camino. En ese proceso te va a ayudar a entender que en ese camino te vas a encontrar dificultades, vas a afrontar miedos, vas a afrontar momentos de presión, pero justamente si lo haces desde la rendición, si lo haces sin estar mirando al resultado, sino decir, ok, voy a dejarme modelar por Dios, voy a dejarme tallar por Dios, porque Él en este camino es donde Él va a construir mi mejor versión, es donde va a sacar la mejor versión mía, me va a ayudar a afrontar miedo, me va a ayudar a salir de mi zona de confort. Y realmente tú en ese proceso de identificarte con esas acciones, de dejarte modelar, de ver cada oportunidad como un espejo donde la vida te va poniendo para aprender las cosas que necesitas aprender para llegar a ese punto. Ahí es donde tú tienes el resultado garantizado. Ahí es donde tú construyes la identidad de ese resultado. Te identificas con el resultado a través de las acciones. Por tanto, el resultado es garantizado. Tú tienes la tranquilidad, tienes la paz, tienes la certeza, la fe de que cada acción que haces sabes que te está acercando ahí. Por tanto, el miedo desaparece, el miedo a no llegar a ese resultado desaparece. El problema es cuando estamos tan apegados a ese resultado, de que tenemos miedo a no llegar, porque estamos como rechazando las acciones, rechazamos en los momentos de dificultad, rechazamos las caídas y creemos que no estamos en el camino correcto. Por tanto, al final terminamos saboteándonos a nosotros mismos. Por eso a mí me encanta el hecho de... he hablado en los últimos vídeos de YouTube sobre el tema de crear sistemas y no metas. ¿Por qué? Porque la meta simplemente te sirve a modo de brújula, pero son los sistemas, es el vehículo el que te lleva a garantizar las acciones que te van a llevar a esa meta, a ese resultado. Digamos que ese sistema es un conjunto de hábitos, de procesos en el cual tú blindas las acciones
y creas un sistema tan poderoso que incluso tienes previsto qué hacer cuando, en el peor de los casos, en las peores circunstancias, tú tienes planificado, tienes estipulado qué vas a hacer para, en caso de caída, volver al terreno de juego, volver a la partida. Porque la mayoría de gente, cuando ocurre una caída, cuando ocurre un momento de presión, no lo tenían contemplado. No lo tenías contemplado. ¿Y qué haces? Que te sientes culpable. Cuando fallas al gimnasio, cuando fallas a ese proyecto, cuando fallas a las acciones que tenías que hacer para ese proyecto, ahí viene la culpa, ahí viene la frustración. Y ya empieza el diálogo, esa vocecita de atrás diciéndote, tú ves, no es suficiente, no lo vas a lograr, otra vez te fallaste. Y al final terminas por abandonar literalmente. Ahora, cuando tú tienes un sistema que contemple en esos momentos de caída, porque te vas a caer, es parte del proceso, o sea, van a haber fracasos, por así decirlo, pero el sistema te va a volver a llevar arriba. El sistema recoge las caídas, el sistema recoge qué ocurrirá en el peor de las circunstancias, qué ocurrirá cuando algo no sale como tienes previsto. En ese momento tienes un plan de recogida, un plan que te sostiene y te vuelve a la partida. Esa es la clave, porque todo el mundo, cuando está motivado, todo el mundo cuando está conectado, sabe lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué ocurre cuando fallamos? No sabemos lo que hacer. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Cuando nos sentimos mal, cuando no estamos motivados, cuando nuestras emociones están revueltas, lo más fácil es abandonar. Lo más fácil es decir, esto no es para nosotros, me equivoqué. Y no, simplemente se trata de diseñar un sistema en el cual tú estructures las acciones, construyas un conjunto de procesos donde tú blindes cada uno de esos hábitos que te van a llevar y te van a identificar con ese, digamos, con ese resultado. Al final lo que consigue el sistema es darte libertad, darte la libertad de no tener que estar pensando constantemente, sino automatizas los procesos y te liberan del resultado, porque ya tú lo tienes automatizado. Esa es la clave, que tú automatizas esas acciones de manera inconsciente. El sistema te permite, es como un manual de instrucciones. Tú imaginas que cuando tú compras un aparato, un móvil, algún televisor, viene un manual de instrucciones de cómo usarlo. Y te dice en caso de avería qué hacer, a qué teléfono llamar, a dónde recurrir. Ok, pues ¿qué pasa con nosotros? Nadie nos dice, nadie nos enseña a a construir ese manual de instrucciones. Nadie nos dice qué hacer en caso de avería. Nadie nos dice qué hacer en caso de una caída. Ok, pues eso se trata los sistemas, en construir un manual de instrucciones donde aprendas a qué hacer en caso de avería, donde aprendas qué hacer en cada paso que estés dando. Realmente te das cuenta que al final, cuando tú empiezas a usar sistemas, te rindes a ese proceso y tú vas, digamos, desde el desapego del resultado, tú vas en cada momento dejándote modelar por lo que tienes que aprender ante esas circunstancias, porque realmente cuando aprendes es cuando te levantas. Ahora, cuando dejas de aprender es cuando te caes y te rindes. Ahí no estás aprendiendo, ahí no estás dejando que Dios haga su trabajo. Ahora, cuando tú vuelves a la partida, dices, ok, el sistema se trata de eso, de decir, ¿por qué esto no funcionó? Perfecto, vamos a reajustar el sistema. Por tanto, reajustas y cambias las acciones, pero no desde un sentimiento de culpa, sino desde un sentimiento de agradecimiento, ¿vale? De, ok, gracias a esto ahora soy un poco mejor. Te das cuenta que cambia todo. El sistema te habla, es muchísimo más amable, hace que tú seas mucho más amable contigo en tu diálogo interno. Pasas de sentirte culpable, víctima, frustración, que te lleva a abandonar, a pasar a un diálogo mucho más amable, mucho más, ¿cómo se dice? Un diálogo de amor, un diálogo de constructivo, ¿ok? Te construye. Por tanto, desaparece la culpa, desaparece ese sentimiento, estás agradecido, es la clave. Y hace que al final tú entiendas que el verdadero fruto
de tú iniciar ese proyecto que quieres, de tú iniciar ese cambio, el verdadero fruto es la libertad que tú adquieres durante el camino, de sentirte libre, de no sentirte apegado al resultado, de no sentirte bichado, de no sentirte vacío, ¿vale? Como dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Tú pasas de tener, digamos, esa necesidad del resultado, ¿vale? Que vas a llegar con vacío por dentro, a realmente cuando tú lo haces a través del sistema, el sistema le da propósito. Tú entiendes que, ok, ¿por qué y para qué voy a lograr ese resultado? Tú entiendes perfectamente todo lo que te va a aportar ese resultado, esas metas que tú quieres conseguir. Le inyectas de propósito ese resultado. Y es lo que te decía, te das cuenta que al final tu fruto no va a ser el resultado. El fruto es para Dios, ¿vale? Nosotros al final, gracias a los sistemas, nos rendimos y somos los siervos. Siembras, te centras en las acciones y esas acciones te dan la libertad del resultado. Te desapegas, cuando te das cuenta ya tienes el resultado detrás. Y esto te lo comento porque yo lo experimenté muchos años. Yo estuve muchos años, te comento para que si eres nuevo, yo estuve como 15 años con adicciones a las drogas, a la cocaína. Y estuve de los 15 años, 8 años intentando salir de ahí. Intentando a base de quería salir de ahí, quería el resultado, pero lo hacía desde el problema, lo hacía apegado, entonces buscaba cualquier método, cualquier plan rápido para salir de ahí. No me estaba rindiendo el proceso, estaba bichado por el resultado. Por tanto, era como una lucha constante, pum, pum. Ahora, cuando yo entendí esto, dije, ok, ¿por qué y para qué quiero yo salir de aquí? Entonces me acordé que tenía una visión, tenía un sueño, yo siempre quería ser dueño de mi propio negocio, emprender, tener libertad financiera. Y ahí fue cuando entendí todo y dije, le di un propósito, le di un porqué y para qué quería salir de ahí. Porque yo pasé de ser empleado, tenía deudas en mi tarjeta, perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años, con enfermedades. Pasé en pocos años, gracias a implementar esto, a montar 5 restaurantes con más de 40 empleados, logrando facturar más de 1 millón de euros al año, dejando las drogas, enfermedades, en poco tiempo. Cuando me di cuenta, cuando automaticé todos esos procesos, cuando me liberé del resultado, es cuando mi vida al final se materializó, pero en cuestión de poco tiempo. Dejé de luchar, dejé de resistirme. Ya te digo, todo se manifestó de manera rápida. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido. Me gustaría que si estás en este punto, deja un comentario a ver en qué punto está, qué es eso que se te resiste ahora mismo. Y nada, si te gustó el vídeo, no te olvides de darle un like. Te voy a dejar por aquí un vídeo de cómo construir sistemas, ¿vale? El vídeo está muy potente, está muy poderoso y te va a ayudar precisamente a eso, a cómo crear sistemas en tu vida para que puedas alcanzar esos resultados, pero lo hagas no desde el apego, no desde la lucha, no desde el conflicto, no desde la fuerza de voluntad, no desde más disciplina, sino lo hagas desde la libertad, desde sentirte libre, ¿vale? Y de rendirte al proceso, ¿vale? Te lo dejaré por aquí.